en Estados Unidos, no necesariamente todos en hospitales grandes seguían siendo tratados con exclusión pilórica. Esto del estudio de la Sociedad Panamericana de Trauma, que en esta parte la serie recogió un poco más de 350, como cerca de 370 pacientes, y vemos que el 10% fue manejado con tubos de descompresión y una cantidad menor, 29 de esos 300 y pico pacientes, con las dos formas de exclusión pilórica, la de Houston y la del doctor Ferrada, y solamente 7 con otras cosas como diverticulización u otras técnicas pues, que se usan con muy poca frecuencia. Ahora, ¿a quién le hicieron estas técnicas de descompresión y exclusión pilórica? Vemos que la mayoría se la hicieron a pacientes con lesiones moderadas. Vemos que los pacientes con herida grado 4, la mayoría fueron manejados con suturas primarias. Entonces vemos que hay una inconsistencia en cuanto a la indicación de la exclusión pilórica. En nuestra serie de la Sociedad Panamericana de Trauma, es decir, la misma serie, pero en el análisis de los factores de riesgo de filtración, encontramos que si el paciente llegaba choqueado, que si tenía más trauma de otras vísceras en el abdomen o si tenía más severidad del trauma duodenal, el riesgo de filtración fue mayor. Y cuando analizamos cómo se comporta las técnicas quirúrgicas en relación al riesgo, nos sorprendió de manera considerable cuando en el análisis multivariado vimos que tanto la exclusión pilórica como la duodenostomía se asociaron con mayor riesgo de filtración, independiente de la severidad de la lesión duodenal. Así que la duodenostomía, que es considerada como una técnica inocua, estos datos prueban que está muy lejos de ser una técnica inocua. Si usted a un paciente con una lesión duodenal, aparte de suturarlo, le hace una duodenostomía, le está incrementando considerablemente el riesgo de que esa persona presente em, filtración de su reparo duodenal. Bueno, ¿y qué hacer en el contexto del control de daños? Aquí vemos 3 series que las puse porque me parecen representativas. Una norteamericana en donde le hicieron control de daños a las 2/3 partes de los pacientes. Nuestra serie de pacientes con trauma severo en donde le hicimos control de daño al 80% de los casos. Y esta serie sudafricana, miren el número de pacientes, recuerden que en Sudáfrica se manejan muchos pacientes con trauma penetrante, en donde hicieron exclusión pilórica a menos del 20% de los pacientes. En eso se parece a los datos de Norteamérica y a los datos de la estudio multicéntrico de la Sociedad Panamericana. Recuerden, en Estados Unidos alrededor de este número y en la Panamericana alrededor del 10%. Am, este estudio del grupo de Portland nos muestra que hicieron, cuando compararon 2 periodos de tiempo, en el segundo periodo más frecuentemente hicieron control de daños, pero muy importante, más frecuentemente hicieron también sutura primaria. La descompresión la hicieron con la misma frecuencia y la exclusión pilórica pasaron de hacerla en el 29% de los pacientes al 10% de los casos. Es decir, ellos estaban haciendo control de daños con sutura primaria. Esto lo que publicamos de la serie de la Clínica Valle del Lili, en donde a 29 pacientes le hicimos control de daños. De ellos, a 14 se les hizo reparo primario, a la otra mitad, bueno, a 15 se les hizo ligadura y reparos más complejos. La fístula duodenal ocurrió en un poco menos de la tercera parte de los pacientes a los que le hicimos reparo duodenal y en un poco más de la mitad de los pacientes a los que se les hizo una reconstrucción después de ligadura o resección duodenal. En cuanto al manejo, a la mayoría se les manejó con
drenaje anterior, presión negativa, lavados repetidos, y a unos pocos, uno en este grupo y dos en este grupo, con una laparostomía retroperitoneal, una lumbostomía para promover el drenaje de la fístula hacia ese sitio. En este caso, ese sistema condujo al cierre de la fístula en un caso. En este también hubo un caso que requirió ser operado para que se le cerrara la fístula. De estas, todas cerraron con el manejo pues de drenaje anterior y reoperaciones repetidas. Y en estas hubo dos pacientes que murieron como resultado de falla orgánica múltiple y el trauma severo que han sufrido en general. Para el momento del reporte, una todavía estaba abierta y otra se ha cerrado quirúrgicamente. Y de ese estudio, yo no puedo abstraerme del comentario que hizo el doctor Feliciano cuando presentamos esto em, en San Francisco, donde dice que nuestro trabajo es más acerca de cómo manejar las fístulas duodenales que la presentación de técnicas para el manejo del trauma duodenal. Bueno, ¿qué más hay en la literatura? Esta serie de Sudáfrica me parece muy, muy interesante, en donde este grupo hace control de años en alrededor del 18% de los pacientes y hace muy poquitas exclusiones pilóricas. Acá están sus datos. En 94 pacientes hicieron exclusión pilórica primaria en 3, esto es un poquito más del 3%. Cuando ocurrieron filtraciones en 7 de estos 91 pacientes, le hicieron exclusión pilórica a 3 más. Entonces, los datos de estos autores y los de nuestros, de la Sociedad Panamericana de Trauma y el análisis de la base de datos de trauma de Estados Unidos nos sugiere fuertemente que se puede manejar trauma duodenal sin este tipo de reparos complejos. Entonces, ya para terminar, tengo que decir que el trauma duodenal, pues por fortuna para los pacientes es poco frecuente, muy pocas veces ocurre de manera aislada. En la mayoría de los pacientes el diagnóstico es intraoperatorio, es el cirujano dentro de la laparotomía, no endoscopias, no tomografías, es un cirujano que haga bien una exploración abdominal, diagnóstico intraoperatorio. Las lesiones de grado 2 y grado 3 son las más frecuentes. El trauma pancreático se asocia en la cuarta parte de los pacientes, pero recordemos que en la mayoría de los casos el trauma no es severo. Y el tratamiento quirúrgico en la mayoría de los pacientes se puede hacer mediante un reparo primario. eh, es posible que podamos hacer control de daños en menos pacientes y como vemos, salvo la experiencia de Cali, en la mayoría del resto del mundo a los pacientes le hacen una sutura primaria cuando tienen lesiones de las más frecuentes, que son las grado 2, las grado 3 y un buen número de las grado 4. Ahora lesiones destructivas en donde el cirujano tenga que ligar y en ese caso pues tiene que entrar a considerar técnicas de reconstrucción pues que se ilustran en diferentes publicaciones. Bueno, y aquí termino. Muchas gracias y quiero escuchar sus comentarios y sus preguntas. Bueno, muchas gracias al doctor García. Yo creo que queda, bueno, vamos a ver si bastante claro o no. Eh, Quisiéramos primero algunas preguntas, algunas dudas y después al final haríamos unas conclusiones precisas, como que nos quede de enseñanza a todos qué hacemos con el trauma duodenal y sobre todo entre más severo, que ha habido tanta dificultad toda la vida en qué hacer y que cada vez hemos venido aprendiendo más y en estos últimos 10 años más todavía y cada vez parece que nos queda más claro. Yo creo que tenemos 150 personas aquí, vamos a hacer algunas preguntas. A ver, Carlos, tú das la palabra a la gente primero.
Luifer, Pino en el hospital, entonces empecemos por allá. Los comentarios de los residentes. Profe, buenos días. Con Illich, residente de cirugía de la Universidad del Valle. Dale, Lish. Bueno, pues primero agradecerle al profe García por esta revisión tan extensa y tan bien soportada. Y quería era como más compartir una experiencia que había tenido hace más o menos 2 semanas con un paciente que nos llegó al hospital de Buga con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en el abdomen y una de las lesiones que tenía, pues tenía una lesión en la segunda porción del duodeno que era mayor del 50%, otra en el colon transverso en espejo y otra en el colon descendente, contaminada, muy contaminada la cavidad abdominal. Y le hicimos reparo primario a esa lesión, le hicimos reparo primario con un PDS 3 ceros, lo dejamos con el abdomen abierto para volverlo a meter a un segundo lavado y las heridas del colon también se las rafiamos. Y al paciente le fue muy bien. Teníamos la duda con la lesión duodenal porque si era, pues, era extensa, era bien extensa, eh, y era realmente la que más había sido laboriosa para hacer la sutura. Siguiendo los principios de la maniobra de Cattelbrach y la Coger, pudimos hacerla y creo que pues, una de las recomendaciones que seguimos fue lo que publica y difunde el grupo de cirugía de trauma y emergencias pues, de la Universidad del Valle en conjunto con la Fundación Valle del Lili y el Hospital Universitario del Valle. Entonces creo que estas actividades son de muchísimo valor para todos los que se conectan, para los que hacemos el esfuerzo de estar aquí todos los viernes. Eh, Creo que hay que siempre resaltar la importancia que tiene este tipo de actividades académicas y la enseñanza que nos Buenos dejan. días, Dale, Luifer, muy buenos días, ¿me bien. escuchan? Sí, dale, Luifer, adelante. Bueno, sí, muchas gracias, doctor García, por la revisión. Yo creo que queda muy claro el manejo de los pacientes grado 1, grado 2, grado 3, pero me gustaría hacer énfasis o preguntar el manejo de las lesiones grado 5, o que son las como que más controversia producen en la experiencia de los cirujanos, del doctor García, del doctor Ordóñez, de los cirujanos que están presentes. La mejor opción del manejo de estos pacientes en control de daños en un paciente inestable, como que aclarar y especificar qué hacer con un paciente de estos que eventualmente son los menos frecuentes. Eh, bueno, Luis Fer, hay otra mano levantada que desafortunadamente no puedo ver quiénes son los que están levantando la mano. Carlos, Sí, señor. El doctor Jorge Herrera tiene levantada la mano. bueno, escuchemos a Jorge y luego le respondo a Pino y si tengo que decirle algo a Jorge, también a Jorge. Sí, Jorge, sí. Escuchemos a ver y aclaramos bien la pregunta de Pino, que es muy importante. Dale, Jorge Herrera. Gracias, buenos días. Felicitarlo por, como siempre, por esa revisión que acaba de hacer. Creo que su revisión que ha hecho de la literatura es contundente, ¿cierto? Sobre la propuesta de uno no tener que hacer ninguna técnica quirúrgica diferente a hacer un cierre primario. Creo que la misma serie de 29 pacientes que usted mostraba en el Valle de Lilín, esa casi misma aparece en el 2007 por Simeón, y él concluye para ese momento, para el 2007,
que tuvo más complicaciones con los pacientes que le hicieron exclusión pilórica que con los pacientes que le hicieron un cierre primario, en cuanto a complicaciones, en cuanto a tiempo, fístulas. Entonces, desde ese tiempo, creo que, mire, ya llevamos una década y pico en el cual el reparo primario se hace en el paciente muy por aparte del ISS que tenga el paciente. Creo que eso es una situación que ahorita a los que hacemos trauma la tenemos muy clara, ¿no? El que va a hacer la fístula, pues la hace porque, puedes decir, eso no tiene ahorita una situación en la cual uno pueda decir cuál es la etiopatogenia de una fístula en un paciente traumatizado concretamente. Gracias. Eh, bueno, muchas gracias, Jorge, por el comentario. Ya el paciente que tiene lesión destructiva, las lesiones esas lo obligan a uno, primero, el paciente con una lesión grado 5 suele estar muy grave, porque aparte de la destrucción de duodeno y de la lesión destructiva en la cabeza del páncreas, suele tener sangrado. Incluso si no tiene lesión de la cava o de la porta o de alguna otra estructura vascular mayor, la circulación de esa zona, cuando ocurren lesiones traumáticas, produce hemorragias que nos obligan a consumir una cierta cantidad de tiempo en la, en el control del sangrado. Em, a ver, lo que hemos hecho a lo largo de los años es que si definitivamente el duodeno no puede ser reparado, y sobre todo si el duodeno no puede ser reparado, y uno decide que ese paciente requiere una resección duodenal, la idea es casi siempre dejar la cirugía definitiva para una siguiente etapa. Entonces, en esta primera cirugía hace lo que sea necesario para el control de la contaminación, que casi siempre se consigue a través de la ligadura de los cabos del duodeno, dependiendo de la localización y las características, con hiladillas, con grapadora o incluso con cierre con sutura de los dos muñones. Eso depende cómo vea el cirujano la lesión. Y en cuanto al páncreas, el manejo inicial con drenaje. Algunas veces tenemos una lesión grave en la cabeza del páncreas sin que la lesión duodenal llegue a ese estado de gravedad. Lo que aprendimos a lo largo de muchos años es que a esos pacientes les va mucho mejor si uno logra reparar el duodeno y drena la lesión pancreática. Entonces esos pacientes después a menudo desarrollan fístulas pancreáticas y en la mayoría de los casos a lo largo de las siguientes semanas esas fístulas suelen controlarse. Ya si se trata de una lesión en la que el cirujano considera que el páncreas está tan dañado y el duodeno está tan dañado que la única solución posible es una pancreato duodenectomía, lo mejor que puede hacer el cirujano en esa primera operación es contemporizar con la contaminación, hacer el control de la hemorragia, empaquetar al paciente y para que sea reoperado en unas circunstancias en las que la cirugía se parezca lo más que se pueda a un procedimiento electivo y en la que intervengan las personas que más experiencia tienen en hacer pancreatoduodenectomías. Yo creo que la última vez que se hace una pancreatoduodenectomía fue hace por lo menos 25 años. Los demás casos que he tenido en los que he pensado que se puede requerir en la siguiente cirugía, acompaño a uno de los cirujanos oncólogos que hace esto con frecuencia, y mi papel ahí consiste en ser un ayudante. Pues no sé si eso responde, Luis Fernando, la inquietud. Alberto, ¿por qué Sí, no señor. pones clasificación de la WST, por favor, ahí y tratemos de explicarles un Sí, poquito más sí, señor. Pero la antes de clasificación? salirme de Sí. acá,
No, quiero, ahí la tienes, no, ahí la tienes en la clasificación, tú la tienes ahí en la presentación. sí, pero antes de Ah, salirme de esta diapositiva, quiero que miren este datico que les estoy mostrando. De 40 pacientes con lesiones grado 4 es que tiene cortado entre el 50 y el 100% del duodeno en las porciones que no son la segunda porción. Eh, y, y miren que la mayoría de esos pacientes, bueno, y en la segunda porción, los que tienen del 75% en adelante, y miren, o los que tienen lesión papilar, y miren que la mayoría de los pacientes fueron manejados con sutura primaria. Entonces, este número es impresionante, pero este número es más impresionante. 33 de 40 fueron manejados con sutura primaria. Ya busco la clasificación para... esta no es. Se me perdió. Aquí eso está. ahí. Es que miren la clasificación. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que decimos es todas las heridas grado 2, grado 3 y grado 4, lo que la propuesta que se hace es sutura primaria, sutura primaria. Entonces, por muy grande que sea la lesión, 75, 50%, casi toda la circunferencia, lo que la propuesta es sutura primaria de estas, porque antes se hacía exclusión pilórica, herida de grado 2 o grado 3 de esta clasificación. Entonces es sutura primaria todas, a veces ha incluido que esté la papila, ¿verdad? Pero eso es muy raro, pero bueno. Y solamente a la grado 5, pero grado 5 no es que tenga el páncreas, como dice Alberto, y el duodeno herido por aparte, no, es que el complejo pancreatodenal, o sea, ustedes descubrieron todo el duodeno, toda la cabeza del páncreas, es una destrucción masiva. Eso es ya diferente. A esa solamente se le hará control de daño, o sea, se grapa, se controla la hemostasia y se controla la contaminación. Pero todo lo demás es sutura primaria. Yo creo que Alberto Higgins, entonces eso tiene que quedar muy claro, esa es la propuesta nuestra, es sutura primaria a todo lo demás. Y segundo, es en qué momento del control de daños se hace la sutura del duodeno. Yo creo que eso es importantísimo. Entonces, insistir en que usted pues controla el sangrado, la contaminación masiva más grave y el sangrado, pero lo primero que tiene que hacer es ir a suturar el duodeno, ir a suturarlo, porque el duodeno entre más rápido se suture, y ahí, no como dice Alberto, a la guachapanda, pues no, una suturita bien hecha con todas las de la ley, pero lo más rápido posible, ese duodeno no se le dematiza, no crece ese duodeno y usted lo hace rápido y lo hace bien. Y lo otro que hay que colocar siempre, insistimos, es una sonda nasogástrica a drenaje, eso es todo. Entonces yo creo que si aclaramos muy bien eso, yo quisiera, es que no esté, ya sé, está ahí para que muestre una foto de los dibujos que hicimos en la de Colombia Médica, para mostrarle, e ilustrar aún más esto que estamos diciendo del trauma destructivo, si es posible ponerlo. Yo no sé si, Alberto, tú lo tienes ahí, esos dibujos, para Pero mostrarles creo y que, que pues, creo todavía que más, no los puse en esta presentación, Carlos. más en detalle Eh, eso. Pero yo creo que queda claro ahí o no, sí, o de era, o puedo en qué. poner la referencia que se consigue muy fácilmente. em, Como está publicado en una revista de acceso abierto, se consigue muy fácilmente. Ustedes buscan este título, o buscan Duodenal Trauma y Ordóñez y Cali, y eso sale ese artículo sin duda. Y esta otra también es una revista de acceso abierto, de modo que si buscan García, Ferrada y Duodeno, y ahí les aparece ese artículo. Sí, una de las razones por las que yo no quise mostrar los dibujos es por no parecer que esté invitando a hacer sobre todo las reconstrucciones. Yo recuerdo un estudio viejo del doctor, una publicación vieja del doctor Ibaturi, otra del doctor Asensio,
Y bueno, y ahora nuestra publicación en Colombia Médica, en donde están diferentes ilustraciones de cómo puede hacer uno la reconstrucción, pero, pero solamente para el día que tengan que ligarle el duodeno a un paciente, entonces después van y miran los dibujos y se imaginan cómo le van a hacer la reconstrucción a su paciente. Es que en la medida en que uno evite la tentación de ligar el duodeno, pues uno no liga los duodenos, heridas muy grandes. Ya hemos visto, pues no es solo el caso anecdótico nuestro de esa paciente que tenía prácticamente seccionado el duodeno y una cantidad de heridas en el resto del intestino y una condición hemodinámica muy grave. Hicimos debridamiento, suturamos, anastomosamos prácticamente ese duodeno nuevamente, y a la muchacha le fue muy bien. Pero es un caso, el caso que nos muestra Ilish es otro caso, es otra anécdota. Pero si vamos a ver la serie de la Sociedad Panamericana, son 372 pacientes, de los cuales el 80% fue manejado con sutura primaria. Eso no es una anécdota. O la serie sudafricana, en donde a la gran mayoría de los pacientes le hicieron reparo primaria. Eso no es una anécdota. Entonces, el duodeno se puede manejar bien, se puede manejar con seguridad, haciendo un reparo primario con una técnica segura. No es dejar afrontado de cualquier manera los dos extremos de los dos bordes de la herida, sino haciendo una aproximación cuidadosa. A lo que más se me parece esto es a cuando uno está operando un aneurisma, por ejemplo, y está fijando el injerto, bueno, en la época en que eso se hacía abierto, y es que uno hace una sutura rápida, pero bien hecha, porque después cuando uno suelta la pinza, el paciente no se desangra. Alberto, yo Eh, creo que por favor aclárales muy bien, porque la gente va a decir sutura primaria, ok, bueno, entonces sutura primaria, ¿cómo la van a hacer? ¿En un plano, en dos planos, puntos separados? ¿Cómo? Porque la gente a veces tiene dificultad sí, espera a ver si entre una cosa y otra, si vale la pena o es indiferente. O qué. por ahí una conversación. Cefazolín. Sí, está bien, póngale cefalosporina, pero cierren el micrófono, por favor. Usted no puede Doctor silenciar. Michael, ahí silenciarlo, por favor. Bueno, miren, aquí tenemos, ese es un reparo primario. Es que la mayoría de los pacientes graves están tan graves que uno no tiene tiempo de tomarle fotos a los detalles. Pero esta es una sutura como la acostumbramos a hacer pues en las escuelas de Cali, en el Hospital Universitario del Valle, en la Clínica Valle de Lili, en nosotros, en la mayoría de los otros hospitales en Cali, que es una sutura en un solo plano, con material absorbible en la época actual, con PDS 3 o 4 ceros. eh, y miren que en algunos lugares incluso la mucosa queda expuesta, pero ya los cirujanos laparoscopistas nos han enseñado que no es necesario que la mucosa quede invertida para que la sutura funcione. Entonces, esta es la manera como lo hacemos. Ya si el cirujano hace dos planos, pues va a gastar un poco más de tiempo, y en el contexto del control de daños, pues media hora más de cirugía o 15 o 20 minutos más haciendo un segundo plano, pues pueden agregar exposición innecesaria a la cavidad abdominal. Entonces, yo sí no puedo convencer a todo el mundo de que le haga un solo plano, porque pues hay escuelas eh, que lo hacen de otra manera, pero lo que sí puedo intentar convencerlos es hacer sutura primaria. Como sepan hacerla, si logran perfeccionar la sutura en un solo plano, sería para los pacientes, sería muy bueno. em, y evitar hacer exclusiones pilóricas, evitar hacer tubos intraduodenales de drenaje, que como ya vimos, para la misma severidad de lesión duodenal, eso incrementa el riesgo de filtración de una manera considerable. Suturita Los centros de primaria. cirugía del ICESI, ¿alguna pregunta? Los que estén conectados ahí, no sé El si están. la doctora María Peroni. Ay, doctora María, ¿usted cuándo duerme?
Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí son las 2 de la tarde. Sí, pero ayer teníamos Anoche una estuve presentación a las conectada. 7 de la noche y para usted eran como las Ya, 4 de ya, la ya. mañana. Sí, pues eso, bueno, para eso, para el conocimiento, eso y más. Bueno, sí, quería preguntar una cosa. Bueno, primero me alegro mucho de verle a usted y al doctor Ordóñez. La verdad, tengo nostalgia de Cali. Bueno, lo que iba a decir, nosotros aquí obviamente tenemos poca experiencia en tramos duodenal, porque la mayoría de lesiones duodenales que tenemos que reparar pues son o por una patología péptica, una perforación de úlcera, o iatrogénica por una perforación, una CPR, digamos, pero que al final las técnicas de reparación del duodeno son esas, o sea que creo que la cirugía del trauma, la cirugía de control de daño nos enseña a todos cirujanos, o sea, las técnicas que utilizar en la cirugía de urgencia y también no de urgencia. Entonces, estoy de acuerdo totalmente con el reparo primario, que es lo que se suele hacer. El gran desafío para mí, o la gran preocupación, lo que a veces a mí me aterroriza, es la fístula, pero no la filtración que puede, no sé, curarse con una sonda nasogástrica o un drenaje abdominal, sino cuando la sutura se va totalmente, que a nosotros no, bueno, alguna vez desafortunadamente nos ha pasado y hay que reoperar al paciente porque ni el drenaje abdominal ni la sonda pueden vehiculizar la bilis que se está perdiendo el duodeno. Entonces ahí estaría interesada a ver ustedes qué técnica propone. Aquí en mi hospital y también algún hospital que pues, he estado por ahí, se utiliza bastante la duodenostomía, que he visto que no es algo que según la literatura se recomiende, pero aquí, bien o con sonda Petzer o con una sonda de Foley, pues la perforación duodenal se desestima, resutura y pues se pone una sonda dentro con una Foley hinchada o con una Petzer y ahí se va esperando que, bueno, se vehiculiza la bilis y se va esperando que se reconstruya el tejido, que vaya haciendo trayecto hasta al final retirar la sonda. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia o la consideran como técnica, digamos, de reparo de una sutura que ha fallado? O no sé, tenéis otro tipo de técnica. Bueno, María, muchas gracias. Primer punto respecto a las perforaciones duodenales después de una CEPER, es que, digamos, si estudian los pacientes con tomografía, se va a encontrar retroneumo-peritoneo en muchos casos. Entonces, si el paciente no tiene manifestaciones clínicas, no los operamos. Y segundo, cuando los operamos, le hacemos lo menos que sea posible. Entonces, si identificamos una perforación, hacemos la sutura primaria. Pues por el riesgo pues mayor de que esa sutura falle, casi siempre dejamos el abdomen abierto con un sistema de presión negativa y casi siempre dejamos cubierta el duodeno con epiplón, que simplemente rotamos y ponemos sobre la sutura duodenal para que el- eh, después, si o por esa razón o por ese mecanismo de lesión o filtración de la sutura duodenal, lo primero que hacemos durante algunos días es un manejo con sistema de presión negativa y en ese caso sí, incluso si la perforación es pequeña, a veces le ponemos un punto, pero ya a veces no, igual cuando uno pone un punto y en la siguiente cirugía casi siempre se ha vuelto a abrir ahí mismo. Entonces ponemos una espuma blanca sobre el sitio de la perforación, eh, organizamos el sistema para que la presión negativa se transmita sobre esa espuma blanca y en la mayoría de los pacientes que tienen ese tipo de filtraciones en pocas reoperaciones, eso ha dejado de filtrar. Hay algunos pacientes que siguen drenando, que persisten con contaminación de la cavidad, pues que de todas maneras cada vez se va localizando más
en el cuadrante superior y en algunos de esos casos, cuando resulta difícil orientar hacia adelante la filtración, pues se hacen lumbostomías, teniendo en cuenta que la lumbostomía implica riesgo de sangrado de esa herida y bueno, si uno la hace, la ubica estratégicamente de manera correcta, si uno permeabiliza la herida que hizo en la pared abdominal y facilita el drenaje, pues en esos poquitos pacientes a los que les hace la lumbostomía, esa técnica suele facilitar el manejo y el cierre final de la fístula sin necesidad de una operación en la que específicamente uno tenga que ir a disecar el duodeno, a liberarlo y debridarlo y volver a suturarlo. Mm, bueno, ahí yo veo una serie de preguntas aquí, si les parece, yo las trato de responderlas porque todas son emparentadas. Sí, bueno, Eh, vamos resolviendo y si hay alguien Sí, que quiera señor. preguntar más. Hay unas preguntas muy importantes sobre el soporte nutricional de estos pacientes. Entonces, lo que uno trata de hacer en la primera o en la segunda cirugía es de dejar una sonda de alimentación avanzada al yeyuno distal a todas las lesiones, a todas las lesiones y los reparos en el duodeno y de esa manera casi siempre podemos dar soporte nutricional a los pacientes sin necesidad de darles nutrición parenteral. Solamente en aquellos en quienes no hay tolerancia o aquellos que se retiran la sonda y ya después no podemos volver a ponerla en ese sitio, y pues el paciente sigue enfermo, solamente en esos poquitos les damos nutrición parenteral, pero siempre nuestra primera vía es una vía enteral y es naso-yeyunal. En cuanto al material para la sutura, pues lo que hemos preferido en los últimos años es el PDS, pero si alguien lo hace con Prolene, yo no tendría ningún reparo en que fuera así. Quiero recordarles que el Bicril o el equivalente los equivalentes al Bicril se absorben un poco más temprano que el PDS, de modo que y es un poquito menos manejable, entonces es un material que cada vez usamos menos. Que sea absorbible o no sea absorbible es irrelevante, eh, eh, pero que sea absorbible y que sea duradero, eso sí es importante. En cuanto al uso de pegantes de fibrina, pues es que el paciente tiene su propio pegante de fibrina. Cuando uno sutura eso, el coagulito que reviste los bordes de la sutura que le va a servir al paciente para que después se termine formando el resto de la cicatriz. Aquí hay una pregunta que dice duodenostomía de drenaje asociado a rafia primaria. En principio, como complemento a una sutura primaria, no. Recuerden que el riesgo de filtración en la serie de la Sociedad Panamericana fue tan alto en duodenostomía como en exclusión pilórica. Y si falla, pues es que hace muchos años aprendimos la lección de que abrirle una nueva herida al intestino para dejar una sonda en un paciente que por ese nuevo perforación el paciente se va a fistulizar.